Señor por este día de Pascua. Muy felices Pascua a todos. Este día tan especial de Ramos también, como se conoce. Y en este día que el Señor ha resucitado. El Señor está vivo. Amén. Y no solo está vivo allá en el trono, sino también está vivo aquí, presente con nosotros. Porque ese Emmanuel que Dios nos declaró en su palabra está con nosotros. Amén. Está en medio nuestro. Su Espíritu Santo está manifestándose en nuestras vidas. Amén. Yo no sé si pudieron verse, bajaron la aplicación de Reina New Media y se estuvo dando toda esta semana, acerca de esta semana, lo que cambió la historia de la humanidad. Lo que hizo Jesús semanas previas a ser crucificado. Y me gustó esta historia que la han preparado, han viajado un grupo de hermanos a editar esta historia en una semana en la provincia de San Juan. Si la pudieron leerla, escucharla, no sé si la pudieron escucharla todo. Y hoy es día domingo, era el último día y quiero que ustedes la escuchen, son 18 minutos nada más, así que presta atención. Y si no, bájese la aplicación y puedan leerla y compartirla con otros. La verdad que han hecho un trabajo excelente estos hermanos y que la han dejado para la iglesia. Así que hoy vamos a escuchar la última parte de este relato que cambió la historia de la humanidad. Esta última semana de Pascua, todo lo que había hecho Jesús por vos y por mí. Extraordinario para quienes somos discípulos de Jesús. Esto se ve
está aquí. Segundo, la resurrección de Jesús nos anima a creer y no dudar. El enviado celestial afirmó: no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Tercero, la resurrección de Jesús nos anima a compartir y no callar. El ángel continuó diciendo: vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos. Cuarto, la resurrección de Jesús nos anima a congregarnos y no descomprometernos. Como dijo el ángel, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Quinto, la resurrección de Jesús nos anima a conocer y no ignorar el mensaje. El ángel advirtió: ahora ya lo saben. Sexto, la resurrección de Jesús nos anima a contentarnos y no asustarnos. Dice el texto bíblico: así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Cuando entendemos la resurrección de Jesús de estas maneras, entonces descubrimos que el Jesús resucitado nos sale al encuentro y nos saluda, lo cual nos permite a nosotros acercarnos a Él, abrazarlo y adorarlo. En segundo lugar, consideremos el informe de los guardias. Según la versión de Mateo, los soldados romanos no fueron a Pilato para informar de lo ocurrido, sino a las autoridades judías. Mateo hace esto para contrarrestar la acusación común de los judíos en sus días de que los discípulos habían robado el cadáver de Jesús. Sea como fuere, lo que se discutía no era si el sepulcro estaba vacío o no, sino cómo es que quedó vacío. El sepulcro vacío fue el argumento contundente de los primeros cristianos para defender y proclamar la resurrección física de Jesús. De esta manera, los planes siniestros de las autoridades judías quedaron totalmente frustrados y murieron con ellos, mientras los discípulos de Jesús, hace más de 2000 años, que continuamos anunciando al mundo que Él vive. En tercer lugar, consideremos la misión de los discípulos. Hay ciertas experiencias que han ejercido una influencia decisiva en la historia. Después de las apariciones en Jerusalén, Jesús apareció rodeado de unos 500 discípulos suyos en un monte de Galilea. Allí les habló aquellas palabras que desde hace mucho tiempo la Iglesia ha consagrado como el título de la Gran Comisión. Estas palabras han servido para inspirar a muchos a emprender grandes cosas para Dios, en miles de oportunidades diferentes. Hay en estas palabras de comisión de Jesús 5 cosas a notar. Primero, notemos la convicción de Jesús. El evento en Galilea representa una de las 10 o más apariciones de Jesús después de su resurrección. Jesús mismo hizo los preparativos para este encuentro, que reunió a los 11 apóstoles junto con otros 500 creyentes. En razón de que la resurrección de Jesús era ya un hecho bien establecido, el número de discípulos había aumentado considerablemente. Su actitud hacia Jesús también se había transformado. Ahora, al verle, lo adoraron. Este verbo es bastante fuerte y connota un profundo reconocimiento de la divinidad de Cristo. La plena certidumbre en cuanto a que Jesús se había levantado de los muertos fue algo que vino con el tiempo. Algunos discípulos oscilaban entre la fe plena y sus dudas. Jesús no los recriminó, sino que a ellos también les dio su palabra de desafío y comisión. Segundo, notemos la afirmación de Jesús. Dijo Jesús: se me ha dado toda autoridad
notemos la confianza de Jesús. Aquí encontramos a Jesús planteando a sus discípulos un postergable imperativo. Dijo él, vayan. Un poco de reflexión sobre esta escena nos impactará en cuanto a la confianza que Jesús tenía en el futuro de su reino. Nos encontramos aquí con un grupo de hombres y mujeres sin armas ni estrategias, sin dinero o recursos materiales, sin organización o estructura institucional. Pero sí está el Señor resucitado con todo su poder y autoridad y con un programa para conquistar al mundo para su reino. Él envía a la multitud de sus seguidores a manifestar la presencia de su reino a través de la proclamación del Evangelio, la sanación de los enfermos y la liberación de los oprimidos por Satanás. Él envía a los embajadores de su reino a representarlo con poder y autoridad en todas las esferas de la existencia humana, actuando con justicia, promoviendo la paz, proclamando la libertad, hablando la verdad y expresando su amor a todos los seres humanos. Cuarto, notemos la estrategia de Jesús. Sobre la base de la autoridad de Jesús y de su clara voluntad para con ellos, sus seguidores fueron comisionados a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Llama la atención el destino al que son enviados los discípulos, todas las naciones. Todos los evangelios presentan esta comisión universal de Jesús. Por eso no es de sorprender que el Jesús resucitado haga explícitas las implicancias universales de su identidad como Mesías y su misión para con Israel y las naciones. El lenguaje de la Gran Comisión está impregnado del vocabulario y los conceptos del pacto del Antiguo Testamento. De esta manera, Jesús adopta él mismo, la postura del Dios Todopoderoso. Así también establece las condiciones para sus nuevos compañeros de pacto, que son el deber de hacer discípulos, bautizar y enseñar a las naciones. Y luego concluye con la gran promesa del pacto, su presencia personal hasta el fin. Ahora se quitan por completo las limitaciones del ministerio terrenal de Jesús y de los primeros viajes misioneros de los discípulos a las fronteras de Israel. El Mesías ha resucitado y las naciones deben escuchar el Evangelio y ser llevadas al pacto por la fe y la obediencia y por el arrepentimiento y el perdón. Este es el programa mundial del cristianismo y resume así la estrategia de Jesús para crear una humanidad nueva. En estos versículos se presentan tres palabras que nos hablan del método que debemos utilizar para lograr estos fines. Por un lado, hagan discípulos. Esto significa la evangelización en el sentido más pleno. Esto incluye más que campañas de evangelización o evangelización de masas. La mejor evangelización es la del contacto personal, el interés personal, la persuasión personal y el testimonio personal. Por otro lado, bautizándolos. En otras palabras, Jesús quiere decir exactamente lo que dice. La ordenanza del bautismo es de gran importancia, tanto para el creyente como para los demás. Es un símbolo que no puede ser descartado sin serias consecuencias. Y por último, enseñándoles, es decir, compartiendo con todos las enseñanzas de Jesús. Esto es parte del plan de Jesús para la conquista del mundo para su reino. En quinto lugar, notemos la promesa de Jesús. Hay muchas cosas que Jesús no prometió a sus seguidores que salen al mundo en su nombre, pero sí nos prometió algo que es realmente necesario e imprescindible.
examina con todo seguidor suyo que esté dedicado a obedecer su mandamiento de que seamos sus testigos en el mundo. Su presencia es todo lo que necesitamos para cumplir con la misión que Él nos ha asignado. De esta manera se cumple el método divino que siempre consiste en que en los peores tiempos ocurren las mejores cosas. Jesús dijo sus maravillosas palabras de comisión en tiempos que parecían ser los peores de la historia. Eran tiempos de paganismo, crueldad y violencia, tiempos de totalitarismos y aparatos militares represivos, eran tiempos de esclavitud y opresión, tiempos de divorcios y hogares destruidos, de lujuria y amor libre, de corrupción y mentira. Eran tiempos en los que la vida humana no valía nada y en los que se explotaba a las personas al máximo. Los discípulos salieron a hacer las mejores cosas conforme a la voluntad divina. Da la impresión como que para ellos cada cosa mala en el mundo era el impulso que ellos necesitaban para hacer lo bueno. Era precisamente porque se sentían viviendo en un mundo malo y sumido en las tinieblas que aquellos creyentes estaban convencidos de que tenían que proclamar el mensaje de la luz del Evangelio. La presencia del Cristo resucitado los animaba cada día a obrar de esta manera. Será así también con nosotros, como testigos fieles de su resurrección. Terminó este relato de lo que nos viene diciendo en este día, de lo que significa estas Pascuas para nuestras vidas. Y continuando con este relato de esta mañana, en este día de Ramos, como también conocemos, y este día tan especial que Dios nos ha permitido estar acá, usted es un hombre, una mujer, un niño, un joven que Dios nos eligió. Amén. Y qué importante es saber que este significado tiene tanta importancia como se festeja esta Semana Santa, y de lo que vimos en estos 8 días. Si no lo pudieron ver, bájensela, se los aseguro que es de mucha bendición la riqueza que han reinado en estos pequeños videos para que nosotros tomamos conciencia de lo que Jesús hizo por nosotros. Esa semana trajo un cambio radical a la humanidad y a nuestras vidas. Amén. Y saber que ese Jesús está presente en mi vida y en mi corazón. Por eso en esta mañana quiero compartirte el segundo entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos habla de este mensaje, el principio de esta Semana Santa y esta entrada donde no solamente nos hace recordar lo que hizo Él, sino que también nos hace apuntalar lo que va a hacer a través de nuestras vidas, porque cada uno de nosotros somos seguidores de Él. El tema es que debemos permanecer fieles. Amén. Y esto es lo que nos declara en este pasaje. Yo les invito a ir al libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, que nos habla de respecto a lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. Y como hablaba el padre de la historia, relataba en este tiempo, vienen tiempos difíciles. Y yo le digo, iglesia, pasamos por una pandemia y se vienen tiempos aún más difíciles. No sé si se las pasamos, pero esta semana, el domingo pasado para ser más exacto, en la ciudad de Buenos Aires se abrió una iglesia de trans, como la iglesia que todo género puede acercarse a Dios. Un conocido trans del artístico es el que tomó a cargo esta iglesia en la ciudad de Buenos Aires, y esto es lo que se viene, y esto es lo que se viene en este tiempo, y es cuando aún la iglesia tiene que estar más firme en la fe, en eso que la palabra nos declara, y que aunque muchos tendremos tiempos difíciles y veremos cosas que impensadas, vemos que la venida del Señor se acerca también. Y vemos que estas cosas son principios que van a pasar, ¿no? Pero que a pesar de todas estas cosas, cuando más veamos corrupción, maldad, mayor será la reacción hacia la humanidad.
humanidad, por ese amor tan grande que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Que en este tiempo, iglesia, nos tenemos que afirmar en la fe de la palabra del Señor, y como nos dice en este pasaje, que nos tiene que identificar y saber que usted y yo somos los que tenemos. Dios te tomó, te eligió y te escribió en el libro de la pasaje de Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Quiero que usted esté atento a esto de lo que en esta mañana Dios nos quiere hablar. Abra su mente, su corazón, para que Dios permita sellar lo que tenga que sellar en esta mañana. De pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie cantando: amén. La bendición y la gloria y la salvación y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios, por siempre y para siempre. Amén. Sigue diciendo el versículo 3. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida. Y Dios les secará cada lágrima en sus ojos. Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias por traernos a tu casa. Gracias por estar en esta mañana en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Señor, Él bendice esta palabra, y Señor, que abra nuestra mente y pueda sellarse en nuestro corazón para hacer y llegar hasta donde tú quieres que nosotros lleguemos, que es la eternidad, Señor, ese lugar que tienes preparado para cada uno, Señor, de tus seguidores, Señor. Padre, que podamos hallarnos fiel para ese día que tú nos vas a llevar al trono celestial. En el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Que así sea. Lo interesante de esta historia, que como dice este pasaje, la segunda entrada triunfal, o como podríamos decir, la entrada triunfal, que es la segunda venida de Cristo. Y podemos en ella, como dice este pasaje, alzar palmas, alabanzas a Jesús, que está en el centro de todo otra vez. Pero aún así hay diferencias en esta historia, de este relato, de este pasaje que hoy la palabra del Señor nos dice. La primera parte, que dice que hay una multitud, que era una mezcla de gente, y la segunda estaba compuesta de creyentes y de ángeles. Dice, la primera estaba enfocada en la esperanza de las liberaciones temporal, mientras que la postrera era experimentar la libertad eterna, que la que usted y yo estamos esperando. Dígame, acompáñame con esta verdad. Pero la segunda entrada triunfal será sin duda superior a la primera. Amén. Y usted dirá: ¿por qué, pastor? Y aquí está lo interesante de este relato que estamos teniendo en esta mañana, y que nos abre la mente a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Por eso lo interesante de esto, ¿por qué? Porque ahí entenderemos por completo la grandeza de Dios y su gracia. ¿Hacia quién? Hacia mi vida. Porque cada uno de nosotros fuimos elegidos para llegar a la eternidad. Pero hay un camino que debemos transitar. Usted y yo, cada uno de nosotros que Dios nos eligió, tenemos un nuevo camino que estamos transitando. Amén.
pasarlo por distintas dificultades, distintas situaciones que no nos va a querer, que nos haga querer alejar de la voluntad de Dios, de eso que Dios nos ha previsto. Y es importante. Por eso, si algo va a hacer el cielo, es abrir nuestros ojos. Como aquí lo relata en este pasaje. Cuando veamos a Dios en su santidad, nos daremos cuenta de nuestra naturaleza, y cuando veamos la grandeza de su carácter, entenderemos nuestra necesidad. Usted y yo enumeran muchas, por eso le llaman el profeta mesiánico, porque habla en varias oportunidades de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en especial manera, en este capítulo 6, dice algo muy importante. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de sus mantos llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada dos alas se cubrían el rostro, cada dos se cubrían los pies, y cada dos volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí los labios: ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Dice el versículo 8: después oí al Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré como mi mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y abrí, y aquí estoy yo, le dije: envíame a mí. Y en este relato podemos entender lo que el profeta Isaías estaba declarando de lo que Dios quería hacer con este Mesías, el Jesús resucitado. Isaías era conocido como un hombre recto, pero aún así, cuando se encontró con Dios, vio la profundidad de su pecado. Lo mismo será la verdad para nosotros. Quedaríamos a descubierto, así como el profeta Isaías declaraba cuando vio esa majestuosidad en los cielos que se abrieron, y vio esa majestuosidad, y ahí se sintió la persona más miserable, más sucia, pero de la misma manera, siendo aún viendo hacia la sociedad como un hombre recto, él se vio desnudo ante Dios. Creo que de la misma manera nos vamos a sentir nosotros frente a esa majestuosidad de los cielos. Por eso es importante, cuando veamos a Dios, cuando cara a cara usted y yo lo vamos a ver un día, no habrá excusa. Las comparaciones serán inevitables. Sabremos que definitivamente merecemos su ira, porque nos daremos cuenta ante esa majestuosidad que no somos merecedores de esa gracia que Dios ha dado. Por eso nos daremos cuenta de que estamos delante de Él solo por la sangre del Cordero de Dios. Por eso nada más. Solamente apreciaremos su misericordia, apreciaremos esa gracia infinita que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Dios te eligió como alguien en especial. Por eso, como nunca antes, pasaremos a la eternidad en esa gratitud y adoración a ese Dios tan grande y maravilloso que nos dio la oportunidad. No porque tenemos que hacerlo, sino porque Él es la única respuesta lógica que usted y yo podemos experimentar, como lo dice este versículo 12, que dice cantando, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza pertenece a nuestro Dios. Creo que eso nos hace identificar todo lo que significa Dios para usted y para mí, iglesia. Por eso, cuando encontramos y nos identificamos, porque Dios quiere que vos y yo nos identifiquemos con la palabra cada
día. Esa identidad Dios la va creando en cada día que usted va aprendiendo. Por eso cada camino del Señor es un aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Amén. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Siempre Dios nos está enseñando algo nuevo. Y eso es lo que es el camino del Señor. Hasta en nuestros últimos días de vida, Dios nos enseña. Dios nos enseña a ser compasivos, a ser temerosos, a ser pacientes, a ser misericordiosos, a ser amables, a ser templados, tener ese temple del Señor. No es porque yo lo tenga, sino porque el Señor nos va a dar. Amén. Aquel que pide, Dios le da. Amén. Cuando algo te falta, tienes que pedirlo. Y Dios tiene mucho para darnos a nuestras vidas. Por eso en aquel día veremos la grandeza de ese Dios, entenderemos nuestro pecado, veremos que la primera vez la profundidad de su amor será un día espectacular. Amén. Algo único y jamás visto. Y eso nuestros ojos lo verán. Amén. Y lo segundo, estaremos al otro lado en nuestras luchas. ¿Quién no tuvo lucha? ¿Cuántos no tuvieron pruebas? No me alcanza mis pies ni mis manos para tener pruebas y luchas. Las vas a tener. Y si no las tuviste, prepárate, porque Dios te va a ponerlas para aprender. Amén. Usted me dirá, pastor, ¿no se podrá saltar eso? No, aunque no nos guste, es parte del aprendizaje, es parte de nuestra educación, ¿no? Si yo le quisiera preguntar a cada uno de ustedes cuáles de estas cosas le hubiese gustado evitarlas, y usted hoy me enumeraría un montón de cosas que ha vivido y que ha padecido, y que no le desea ni siquiera a nadie, ni al peor enemigo, no se lo desearía. Si hoy les preguntaría, no alcanzarían el tiempo para relatar cada una de sus historias, vivencias que han pasado, que solamente ustedes las conocen. Pero qué bueno que Dios conoce cada una de esas que fueron aprendizajes. ¿No aprendieron de esas cosas? Cuando usted no la entendía, y cuando pasaron el tiempo, se dio cuenta que fue una lección. Amén. Y nos enseñó y aprendimos. Quizás no era el momento, pero pasó el tiempo y entendimos que fue un aprendizaje del Señor. Amén. ¿No? Nos identificamos por eso. Por eso es interesante esto que nos hace ver este pasaje de Apocalipsis capítulo 7. Será mi imaginación, pero parece que la lucha se ha convertido más intensamente últimamente. Donde quiera que miro hay personas pensando por tiempos muy difíciles. Pero eso es ahí donde está el pasaje que tanto nos anima a creer y a confiar cada día en las promesas del Señor. Nos hace recordar que la lucha no seguirá para siempre, aunque parezca que no termina nunca. Pero qué lindo que este pasaje nos hace entender y ver lo que Dios nos está diciendo. Dice el 13, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Dice. Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. ¡Wow! ¿Quiénes eran aquellos de ropas blancas? Pregunta uno de estos ancianos. ¿Quiénes eran? Eran estos vestidos de blanco. Aquellos que han sobrevivido a las pruebas de la vida. Aquellos que han permanecido fieles, aunque la vida había sido dolorosa, había sido difícil, que han mantenido de la fe. Creo que eso es lo que usted y yo tenemos que pensar en este tiempo y reflexionar acerca del sacrificio de Jesucristo, de este Señor de señores, de nuestro Señor Jesús, que ha resucitado, está a la diestra del Padre, que intercede por cada uno de nosotros y
como nos dio la palabra Dios en este año, Él es Emmanuel, Él está con nosotros. Y qué lindo, porque en este relato que le hacías escuchar al principio, en una de las partes Él decía, voy delante. Qué bueno que nunca Él va atrás tuyo, Él va siempre adelante. Qué bueno saber que usted nunca va solo. Usted cuando va por la vida, a donde vaya, no va solo. Dios va allá adelante de usted. Dios va allá liberando lugares de usted que usted ni siquiera se imagina. Dios de cuántas cosas nos habrá librado si nosotros pensarla o vivirla. Pero que es muy importante que cuando algo sucede es porque Dios te está queriendo enseñar algo. No es un castigo de Dios. Dios nunca te va a castigar. Dios siempre nos va a enseñar. Porque estamos en la escuela del Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que nos hace ver. Por eso, ¿alguna vez se han preguntado por qué corren los maratonistas? ¿No? Yo tengo en mi trabajo varios maratonistas que se entrenan a meses entrenándose para poder competir, pero no solo competir y llegar a la final. Muchos no llegan, la mayoría, podríamos decir que un 99% o 95% no llega, son los que llegan y el resto por ahí queda en el camino. Hay un programa que a mí me gusta ver, que se lo he contado, de un español que viaja a distintas partes del mundo para ver los distintos maratones que hay en distintos países con personas mayores de edad, ¿no? Y eso es lo que le llamó la atención a este hombre. Pero qué interesante que la mayoría saben que no van a ganar. La mayoría saben que no ganan. Pero algo sí hacen. Durante toda la carrera sufren calambre, sufren fatiga, sufren de deshidratación. De todo les pasa aquello. Pero no se detienen. Continúan porque su meta es llegar al final. Su meta es llegar al final, no importa cómo lleguen, si llegan deshidratados, si llegan con los calambres, porque hoy he visto cómo llegan y cuando llegan se tiran al final de cruzar, no se tiran antes. Ninguno de estos maratonistas no se queda tirado antes de llegar. Recuerdo hace unos años atrás había una carrera de maratón, no me acuerdo en cuál competencia que corrían por tiempo y me fue impactante porque lo filmó, dejó de filmar los que corrían adelante y este camarógrafo filmó a este muchacho que regresó a acompañar a su colega, el que estaba compitiendo, y lo alzó en su hombro y los de la competición lo querían sacar y se sumó el papá de este muchacho. No sé si recuerdan en el año 90 y pico de esta competencia que se hacían de las Olimpiadas, y se acercó a este papá y lo acompañó a llegar hasta el final. Y este joven, a pesar de su dificultad física, ya que le molestaba el tirón que le había producido, su papá se puso al lado y lo acompañó a llegar a la meta. ¡Wow! Creo que tenemos un papá que no importa cómo llegues, Él te va a acompañar para que llegues hasta el final. No te va a dejar en el camino. Ese es el Dios que usted y yo nos ha elegido para que tu vida continúe hasta el final. No se quede en el camino. Amén. Como estos corredores de atletas. ¿Por el qué ahora? Por el gozo y la satisfacción de cruzar la meta. No es ganar, sino sobrevivir y conquistar. Eso es lo que trae el gozo, y eso es lo que nos tiene que traer gozo a nosotros también como hijos del Señor, como hijas e hijos del Señor, que Dios nos puso en esta carrera. A usted y yo estamos en esta carrera para llegar al final. No importa cómo llegues, no importa en cuál dificultad llegues, pero lo importante es que puedas llegar. Amén. Por eso así será el cielo. Correremos ahora por la gloria y para terminar la carrera. El apóstol Pablo lo dice ahí en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4. Acompáñenme en este pasaje que dice algo muy importante que el apóstol Pablo le estaba diciendo
a su discípulo, a Timoteo. Miren lo que dice en este versículo 7 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que es el Señor, pues justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! Miren qué lindas palabras que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros. Amén. Qué palabras tan hermosas le estaba dando ánimo a este Timoteo y nos está dando ánimo también a seguir, a continuar. No sé lo que te pasó en esta semana o lo que te va a pasar, pero qué bueno saber que Dios te dice de permanecer. ¿No? Porque hay una carrera que tienes que continuar. No importa cómo vayas a llegar, lo importante es que llegues hasta el final. Porque hay una corona que te espera. Amén. Hay una corona que Dios tiene preparado. Por eso Pablo no dice que había sido fiel. Dice que él había ganado, había puesto esta batalla. Era una batalla. Y usted en la vida tiene batallas que librar. Cada uno de nosotros. No sé qué te ha tocado librar en esta semana pasada. Una batalla seguramente habrás tenido que librar. Pero si no, van a presentarse varias batallas. Pero Dios te va a sacar a la victoria. Amén. Dios te va a sacar a victoria. Dios no lo va a dejar en derrota. Si le crees a Dios y permaneces y te mantienes fiel a Él, Él te va a sacar a victoria. Por eso es importante aquí, como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no solo era una batalla, pero aún estaba en pie. Lo que lo mantenía corriendo es saber que un día estaremos delante del trono. Usted y yo vamos a estar delante del trono un día. Amén. O para bien o para mal, pero vamos a estar delante del trono. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ya llegar y estar en ese hogar celestial que el Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Por eso, entonces, todo valdrá la pena. Nada de lo que nos toque vivir en este día no vale la pena. Todo lo que te pase en la vida vale la pena, iglesia. Usted dirá: pastor, no quiero vivir en esa vida que me pare, que esté sufriendo, sino Él quiere que cada uno de nosotros, que a pesar de todo lo que te tengo que vivir, vas a saber que Dios está en tu vida. La carrera terminará y habremos de cruzar la meta final. Y eso es lo que Dios desea de cada uno, que podamos cruzar la meta como lo hace cada atleta, cada maratonista. Que podamos correr. Por eso, lo tercero, comenzaremos a experimentar la vida que nunca más que nos atrevimos a imaginar. Hay una experiencia que usted y yo va a experimentar. Por eso aquí lo dice el pasaje, el versículo 15 de este libro de Apocalipsis. Dice el versículo 15 y 17. Dice: por esta delante del trono de Dios, y le servían día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios les secará cada lágrima en los ojos. Y miren lo que nos dice al final de este libro, en el capítulo 21, en el versículo 3 y 4, dice algo muy lindo también. Dice: y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo se estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas ya no existirán más. Y aquí termino. No habrá más hambre, no habrá más sed. Nuestros deseos serán satisfechos en Él. No lucharemos más con nuestras fuerzas naturales. Las mismas solo traerán gozo.
No más razón para llorar, no más angustia, no más decepciones, no más pérdidas devastantes que nos han venido a pasar. Nunca más tendremos que enterrar a alguien que no amamos. Comenzaremos el perdón, el ser líderes del castigo, pero también Dios nos muestra que tendremos cicatrices. ¿Quién no tiene la cicatriz? No sé, yo tengo varias y siempre me han traído recuerdos, y algunos gratos y algunos no tan gratos, pero quedan solamente cicatrices y el recuerdo de ese hecho. Pero qué importante saber que Dios jugará toda lágrima, dice. Por eso las cicatrices serán sanadas, la culpa será silenciada, las manchas serán quitadas, el gran día será ese. Amén. No más cáncer, no más artritis, no más lente, no más frustraciones, no más fracaso. El punto es simple. En ese día recibiremos la vida que siempre hemos deseado. Una vida que pensamos no era posible, pero algún día Dios la efectuará. Que Dios nos bendiga en este tiempo, iglesia, y que nos abra el corazón a esperar eso que Dios ha prometido a cada uno de los que permanecemos fieles. Nuestra carrera aún continúa. Ayer le decía a mi hermana que había llevado a su esposo al cementerio. Es una guerrera y sigue siendo esa leona. Dios, cada uno nos hace esos valientes, que a pesar de las circunstancias, Dios Él es el que nos levanta. Dios es el que nos da nuevas fuerzas cada mañana. Cuando estamos flaqueando, sabemos que Él es el que nos está levantando, el que nos da mano. Por eso aquí, iglesia, tenemos que hacer un punto de inicio y saber y reflexionar en estas Pascuas. ¿Qué Pascua está teniendo usted en este tiempo? Quisiera hacerte una pregunta en esta mañana y que no me la conteste, pero quiero que la pienses. ¿Estará destinado a este lugar a ocupar? ¿Estará en esa multitud que este anciano veía? Y dice que la Biblia dice que será un grupo grande, pero será exclusivo, no será para cualquiera. Personas que sabían que estarían ahí no estarán más, no estarán en ese lugar. Muchos que iban a la iglesia cada domingo no estarán allí. Muchos que juraron y fueron bautizados faltarán ese día. Muchos que han hecho grandes obras, aún milagros, no serán incluidos en ese lugar. Solo dice la Biblia, aquellos que han atado su futuro a lo que Cristo ha hecho por ellos. Solo aquellos estarán en ese lugar. Son aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador y han respondido anclando su vida a Él. Son aquellos que realmente confían en Jesús. No están jugando a una religión. Son aquellos que confían en Él para salvación. Nada de esta vida nos va a dar, nos asegura. Nuestra vida se asegura cuando permanecemos en Él. Frente a toda cosa, cuando pensamos en esa guía, en esa sabiduría, en esa gracia, tanto en tiempos de prueba como en tiempos de aflicciones. Ahora la pregunta es que debemos, usted y yo, seguir confiando, seguir creyéndole a ese Jesús resucitado. Por eso, solo necesitamos tener el plan de salvación para alcanzar ese lugar que ese anciano estaba viendo multitudes de personas con vestiduras blancas. Para aquellos que lo están, ¿dónde está su enfoque para la vida? ¿Dónde está tu enfoque para la vida? ¿Estás enfocado al presente o estás enfocado al futuro? Se perderá todo lo que tienes. Te sentirás que no tienes nada o que tienes todo lo que necesitas tener en Cristo. Por eso, iglesia, que en esta mañana, en este ya mediodía, podamos reflexionar y saber que hay un Salvador, hay alguien que murió en la cruz del Calvario,
que al tercer día resucitó, que Él subió a los cielos para ser testigo y nos dejó una tarea, que es permanecer hasta el final. No importa lo que te suceda, debes permanecer. Iglesia, nos ponemos de pie en esta mañana y damos gracias al Señor por esta Pascua, por esta nueva Pascua que Dios nos hace reflexionar y nos hace entender cuán importante y qué significado tiene la cruz de Cristo. Cuánto Él hizo por ti. Cuán importante sos para el Señor. Cada uno de nosotros tiene esta salvación, pero quien la reciba será quien permanece fiel. No, mi deseo es que cada uno de ustedes pueda llegar al trono, a ese trono que Dios nos tiene preparado. Pero que es bueno saber también que la salvación es personal. Cada uno de nosotros tiene que pelear por esa salvación, tiene que luchar por esa salvación. Amén. Yo no sé si lo estás haciendo, pero tienes que estar en este camino. Dios, si te eligió, es porque desea tenerte en aquel lugar. Pero es algo importante. Tienes que luchar. Tienes que esforzarte. Tienes que pelear. Aún enfrente de las situaciones más difíciles que se te presenten. Dios dijo que nunca nos dejaría. Como dice ahí en Mateo al final, yo estaré hasta el fin. Amén. Él va a estar hasta el fin. En estas Pascuas podamos, Iglesia del Señor, reflexionar del amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Él nos ama y nos tiene presente. ¿Qué les parece, Señor? Señor, gracias te doy en esta mañana de Pascua. Gracias por hacernos entender cuánto nos amas, Señor. Cuánto te preocupas por cada uno de nosotros. ¿Cuánto deseas, Señor, tenernos en esa mansión celestial que estás preparando para cada uno de los que somos fieles a ti, Señor? Padre, gracias, Señor, por una nueva Pascua, Señor, que podemos recibirla para reflexionar, para hacerla, apropiarnos en este tiempo de lo que tienes para nuestras vidas. Señor, Padre, que en esta mañana puedas abrir la mente, el corazón y sellarla en cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño al más grande, Señor. En esta mañana, tu Espíritu Santo sea tocándonos, sea nos haciendo ver y entender cuánto nos ama, cuánto pagaste por cada uno de nosotros. Señor, que en esta mañana podamos reflexionar y darnos a conocer a ti, Señor. Cuánto necesitamos a diario de tu presencia, cuánto necesitamos acercarnos a ti, Señor, enfrente, no solamente cuando estén las situaciones, aun cuando no las estén, Señor, podamos tener un corazón abierto, Señor, hacia ti, Señor. Padre, bendice a la iglesia en esta mañana, bendice que tu Espíritu Santo sea